favor, a la actividad que voy a crear ahora. Eso es por lo menos para ver si es posible compensar un poco, aunque como les digo, no crean que eso es para ganar el examen, no es así. Es para que por lo menos si en cuestiones de tiempo a alguien no le alcanzó el tiempo, eso apoye. Licenciado, mire, solo una consulta. ¿Sí? Fíjese que en el examen andaba viendo, pues yo sé que tal vez no es mucho, pero en la parte teórica, que no lo tomó como malo si escribíamos una mayúscula o una Si tilde. revisaste cuál es la nota que tiene en la esquina superior derecha, entra a tu examen y ahí dentro del examen, aunque aparezca como malo el programa, porque así es, el programa lo aparece como malo, yo hago las revisiones manuales y yo les agrego notas. Si te aparece 1 sobre 1, está calificado. No sé si lo puedes. Gracias, Lick. Ajá. Entonces, no, en ningún examen se quedó con una nota que haya estado buena y que haya quedado con 0. Yo lo califiqué manualmente porque yo estoy consciente de que Classroom no te revisa, o te lo pone malo por un punto, te lo pone malo por una mayúscula, te lo pone malo por un espacio incluso. Entonces yo reviso todo eso, por eso me tardo un poco para entregar una nota. Pero hazme el favor, revisarlo y confirmarme que sí, que te aparece en la esquina superior derecha de la pregunta la calificación y te aparece 1 de 1, 1 sobre 1. Revisarlo, por favor. Y me indicas si es así, porque entonces si te aparece 1 sobre 1 está calificado, aunque el cuestionario te lo haya marcado como mal. Okay. Sí aparece. ¿Sí aparece? Sí, ahorita están revisando. Perfecto. Entonces sí están revisados todos. Todos los que les aparezcan a ustedes como que el cuestionario se los puso malo, yo se los califiqué y tienen esa nota. Precisamente por lo que ya les estaba comentando. Muy bien, solo voy a crear la tarea por lo que les estaba diciendo. Es un complemento del examen. Como les digo, yo... Perdón, eso conforme a la resolución que nosotros lo hicimos. No, eso es en función de la resolución que debe de ser. Incluso yo les resolví el examen. Entonces tiene que ser la resolución buena, ¿sí? No como ustedes lo respondieron, sino resolverlo a mano. O sea, ustedes algunos datos si los tuvieron bien, pues copien de eso, y si no los tuvieron mal, y si los tuvieron mal, pues revisen para poder hacer una resolución, o sea, la resolución correcta que realizar. ¿Me explico? Muy bien. Les va a aparecer ahorita creada la tarea para el otro domingo, en donde deben de subir ustedes, pues, lo que les estoy indicando, ¿sí? La resolución, pero la resolución que es, no la que ustedes... Sí, imagínense, si alguien sacó 30 y me va a copiar lo mismo a mano que está ahí, no tiene sentido. Tienen que resolver el examen ya despacio, y en función de eso, pues obviamente subir esa actividad. Hay una compañera que me escribió sobre una respuesta de probabilidad, si no estoy mal. Es de esta sección. Pregunto. No. Ok. Sí. Ok. Sí, todavía no he revisado. Ahorita al terminar la clase voy a revisar eso, ya que por lo menos sí me señalaste la respuesta correcta. Entonces sí voy a considerar lo que me indicaste. El problema era que, y por favor, aprovechando, les pido, cuando les pida una respuesta, márquenme cuál es la respuesta. Porque si tienen 3 respuestas, para mí no es una respuesta. Entonces eso fue lo que pasó ahorita, y por lo tanto, como ya me indicaron cuál era la respuesta correcta, entonces lo voy a considerar. Pero para una próxima, por favor, sí es necesario que me indiquen cuál es, señalen qué es lo que yo les estoy, qué es lo que se les está preguntando, por favor.
Muy bien. Entonces, teniendo ya todas esas consideraciones que les estaba indicando, vamos a comenzar la clase del día de hoy. Y ya en Classroom les acabo de subir las diapositivas que corresponden a la clase del día de hoy, pero también vamos a terminar de ver la clase de la semana pasada de inferencia estadística. Porque nos quedamos pendientes de revisar precisamente lo que eran las pruebas de hipótesis para 2 muestras, solo que utilizando Infostat. Muy bien, Carmen, no hay problema, pero como les digo, no, es una pequeña compensación, ¿sí? Por favor. Entonces, les voy a proyectar lo que vamos a ver el día de hoy. Ahorita vengo, voy a ir a comprar las cosas para hacer la... ¿Qué cosa? No, bueno, ¿hacer qué cosa? La manualidad. Muy bien, si ustedes se dan cuenta, la vez anterior lo que vimos fue la prueba de hipótesis para una muestra, que es todo esto que estuvimos viendo, ¿eh? Es prueba de una sola muestra. Obviamente en donde nosotros conocíamos el tamaño de esa muestra. Y si habíamos dicho que la n era menor a 30, utilizábamos el estadístico t. Y si y si teníamos mayores de 30, estábamos viendo lo que era el estadístico o tenía que hacerse con el estadístico Z. ¿Sí? Entonces, pero eso lo teníamos nosotros con una sola muestra. Ahora bien, el estadístico, algo quiero aclararles, el estadístico T es menor de 30, pero Z se puede utilizar tanto para mayores de 30 como para menores de 30. O sea que ustedes van a encontrar algunos problemas que posiblemente les hagan referencia de que solo utilizan el estadístico Z. ¿Por qué? Porque ese estadístico se puede utilizar para todo. Pero si uno quiere ser más preciso, por eso es que cuando es menos de 30 se utiliza T. Eso sí quiero que lo tengan claro, como estadísticos para poder hacer las comparaciones de estas pruebas de hipótesis. El día de hoy vamos a ver dos formas o 2 clasificaciones de las pruebas de 2 muestras, pero utilizando el estadístico T porque vamos a utilizar una muestra generalmente menos de 30. Si fuera más de 30 ya saben ustedes que utilizan Z. Para poder ver los tipos de muestra que vamos a estar utilizando, nosotros tenemos que hacer referencia a las poblaciones que vamos a estar muestreando. Por eso es que la primera parte de inferencia estadística se fundamenta en el tema de lo que es la muestra, porque la muestra debe ser representativa. ¿A qué me refiero con esto? Esto ya lo vimos en su momento. El que sea representativo me da a mí la oportunidad de decir que la población o el dato que yo saque de la muestra va a ser representativo para la población de donde yo tomé esa muestra. Pero para entender el tema de las muestras, nosotros tenemos 2 tipos de pruebas de hipótesis para 2 tipos de muestras. La primera es para muestras independientes y la segunda para muestras dependientes. ¿Qué quiere decir independiente o qué quiere decir dependiente? Eso tiene que quedar bien claro ahora. Porque una vez ustedes sepan elegir bien qué tipo de muestra es con la que están trabajando,
elegir bien cuál es el tipo de prueba que van a realizar y a partir de ahí plantear las hipótesis y resolver, entonces ustedes van a tener resultados concretos y reales de lo que están haciendo. Concretos y reales, ¿no? Entonces, cuando estamos hablando de muestras independientes, las muestras independientes son mediciones realizadas en dos conjuntos de elementos distintos. Si los valores de una muestra no revelan información sobre los valores de la otra muestra, entonces las muestras son independientes. ¿Cómo les indico? Por ejemplo, que ustedes quieren saber el ingreso promedio que tienen una población que trabaja en una empresa y el ingreso promedio que tiene una población que trabaja en otra empresa. Están hablando de dos empresas diferentes, están hablando de dos poblaciones diferentes y el ingreso de una empresa no influye en el ingreso de la otra empresa. Entonces ahí estamos hablando de muestras independientes. Ahora bien, si ustedes midieran el ingreso promedio de un grupo de personas que trabajan en la misma empresa y de otro grupo que trabajan en la misma empresa, ahí ya no sería independiente. Ahí ya estaríamos hablando de muestras dependientes. ¿Por qué? Porque hay un factor, hay algo que une, hay algo que liga, ¿sí?, entre los resultados de una y los resultados de otra. Por eso es importante que ustedes sepan clasificar entre muestras dependientes y entre muestras independientes. Otra cosa es que ustedes quieran medir la altura de un grupo de personas X que no tienen nada que ver, que no se relacionan, lo de un país, por ejemplo, contra la altura de las personas de otro país, se van a dar cuenta que son independientes porque no hay nada que influya. O, por ejemplo, si ustedes quieren saber cuál es la reacción a un medicamento antes de que lo apliquen y después que lo apliquen, como es a la misma persona a la que se le va a hacer el antes y el después, ahí hay cierta dependencia. Y así pueden irse citando varios ejemplos del tema de lo que es dependiente y de lo que es independiente. Entonces, por eso acá en la definición, como ya lo habíamos leído, si los valores de una muestra no revelan información sobre los valores de las otras muestras, entonces las muestras son independientes. Y las muestras dependientes, la variable dependiente es aquella cuyo valor depende del valor numérico que adopta la variable independiente de la función. Pero, esa es la variable dependiente, pero las muestras dependientes son mediciones pareadas de un conjunto de elementos. Cuando estamos diciendo pareado, quiere decir que tienen su par o tienen relación entre ellos. No sé si hay alguna duda sobre lo que es dependiente y lo que es independiente. ¿No? Muy bien. Entonces, ya teniendo claro, cuando nosotros venimos y manejamos una prueba, o una muestra, perdón, y definimos que las dos muestras que estoy tomando, porque antes era una sola muestra, y esa muestra la comparaba contra una hipótesis, contra una media regional, una media que era común. Ahora no, ahora voy a sacar la media de una población y voy a sacar la media de otra población para comparar esas dos medias. Para hacer eso, vamos a utilizar Excel. Y de los puntos o de los pasos que hay que seguir, dice verificar en datos que se tenga el complemento análisis de datos. La vez pasada, si no estoy mal, lo vimos con ustedes. Si no, de todos modos, hoy les puedo mostrar para quienes no lo tengan. Pero les tiene que aparecer el tema. Bien, lo vimos con el tema de estadística. Principalmente en la parte de las datos adoptivos. Sí, ¿verdad? Sí, pero precisamente gracias. En ese tema fue que lo vimos para trabajar a media, moda, mediana, las medidas de dispersión, medidas de tendencia central, que salen, o del estadístico básica, ¿verdad? Que salen directamente de esa parte de análisis de datos. Pues que ahí en teoría ya todos tendríamos que tenerlo, pero hubo un compañero en la otra sección que me dijo que no lo había
no lo había podido, que había reseteado su máquina, entonces les puedo volver a explicar para quien no lo tenga. Pero luego de tener ese complemento hay que hacer una revisión de datos. Tengo que ver que la naturaleza de mis datos, cómo vienen, de dónde vienen. Y es importante que yo sepa que obviamente esa población tiene que tener, como les digo, una normalidad, tiene que tener una homogeneidad y muchas otras cosas para garantizar que el proceso que estoy haciendo es un proceso paramétrico que sí es funcional. Luego plantear si una prueba de una cola o de dos colas, esto depende del enunciado. Recordemos, si es de una cola, pues puede ser unilateral derecha o unilateral izquierda. Y si es de dos colas, pues es bilateral. Acá el criterio es exactamente el mismo que ya habíamos revisado anteriormente. Luego de definir eso, planteo las hipótesis o puedo plantearlas antes, ¿verdad? Y mediante el planteamiento de las hipótesis definir si es de una cola o dos colas, eso no es problema. Se puede hacer, es indistinto que se hace primero, porque la intención es precisamente tener el resultado. Y luego hay que verificar si es una prueba dependiente o es una prueba independiente, que eso también desde el principio se puede hacer, como lo habíamos comentado. Esto obviamente con la intención de poder tener los valores y de poder someterlos a un análisis que a mí me pueda servir para obtener resultados, que es lo que al final yo busco. Ahora bien, miren, ahorita les voy a explicar toda la parte teórica de lo que son las pruebas de hipótesis usando Excel. Después vamos a ir a hacer la práctica, para que no vayamos corriendo con este tema, porque sí es importante que lo tengamos bien claro. Por eso se indica, si una prueba independiente, por eso pasos para realizar una prueba de hipótesis usando Excel. Si es una prueba independiente, hay que realizar la prueba de F para varianzas de dos muestras, la cual nos va a indicar el tipo de prueba de T que hay que aplicar. Y esta puede ser de varianzas iguales o varianzas desiguales. Fíjense que Excel le pide a uno, igual otros programas, si estamos trabajando con muestras independientes, solo con independientes, les tenemos que hacer una prueba a los datos. Y esa prueba es precisamente para conocer si son varianzas iguales o varianzas desiguales. ¿Por qué? Porque dependiendo del resultado de esa prueba, así va a ser el análisis que Excel va a hacer en los datos. Entonces, si al final no se rechaza la hipótesis nula, se hace una prueba de hipótesis para varianzas iguales o igualdad de varianzas. Y si se rechaza la hipótesis nula, entonces se hace una prueba de hipótesis para varianzas desiguales. Ahorita les voy a explicar en qué consiste o qué es lo que tengo que ver yo para ver esa parte. Pero, si se pueden dar cuenta, ahí las hipótesis que yo someto a consideración. Es como decir una prueba de hipótesis sobre la prueba de hipótesis, o sea, una prueba de hipótesis previa para saber si son varianzas iguales o no. Porque dependiendo de esas varianzas, así es como voy a venir y voy a hacer el ejercicio correspondiente. Entonces tenemos acá que la hipótesis nula, todas las varianzas son iguales, y la hipótesis alternativa, al menos dos varianzas son distintas. ¿Cómo lo vamos a interpretar? Dice, si una prueba dependiente, bueno, si es una prueba dependiente, no se le hace prueba de F. Y realizar la prueba de hipótesis y concluir en función del p-valor. Si el p-valor es mayor o igual al nivel de significancia, no hay significancia, no se rechaza la hipótesis nula. Si el p-valor es menor al nivel de significancia, hay significancia, se rechaza entonces la hipótesis nula. ¿Cómo hago esto? Vamos a hacer el ejemplo acá, miren, porque es el mismo criterio, tanto para las hipótesis como la prueba de F. Si yo llegara a tener, vamos a tomar acá una media, y digo que acá lo que yo quiero es ver si todas las varianzas son iguales, a mí el análisis me va a dar un p-valor. Pongamos que el p-valor sea 0.007. Y me están diciendo que trabaje con un nivel de significancia de 0.05.
Más adelante les voy a explicar de dónde sale ese p-valor o cómo lo obtengo principalmente. Entonces, díganme ustedes, .007 es mayor o es menor al nivel de significancia. Es menor. Es menor, ¿verdad? Ok, es menor. Aquí lo tenemos. Según este criterio, si el p-valor es menor al nivel de significancia, ¿qué concluirían ustedes? Rechazar la hipótesis. Muy bien. ¿Y cuál es su conclusión viendo ya las hipótesis? Ya definieron que se rechaza la hipótesis nula. Ok, entonces ¿cuál es la conclusión si rechazaron esta hipótesis nula? ¿Cuál sería la conclusión? Ahí lo tienen ustedes. Que al menos sí hay dos varianzas que son diferentes. Exactamente. Así es. ¿Sí? Precisamente ¿por qué? Porque ustedes ahí se dan cuenta que el p-valor que me dio la prueba es menor al nivel de significancia. Y si es menor, entonces hay significancia. Esa significancia se rechaza la hipótesis nula y no se rechaza la alternativa. Y concluyo que al menos dos varianzas son iguales. Perdón, al menos dos varianzas son distintas. Ahora bien, si mi p-valor fuera, por ejemplo, 0.15 entonces, y yo tengo un nivel de significancia del 0.05. Díganme ustedes, ¿ese valor es menor o es mayor? Mayor. Muy bien. ¿Y ahí qué concluyen? De que todas las varianzas son iguales. Exactamente. Entonces, si este es mayor, se van a dar cuenta ustedes que van a concluir en función de que todas las varianzas son iguales. Entonces, esto que les voy a decir ahora, anótenlo por favor. Si se rechaza la hipótesis nula, se hace una prueba de hipótesis para varianzas desiguales. Repito, si se rechaza la hipótesis nula, se hace una prueba de hipótesis para varianzas desiguales. Ahora bien, si no se rechaza una prueba de hipótesis, si no se rechaza, la hipótesis nula, se hace una prueba de hipótesis para igualdad de varianzas. Repito, si no se rechaza la hipótesis nula, se hace una prueba de hipótesis para igualdad de varianzas. Pero ¿a quién se lo digo? ¿Cómo lo digo? Eso lo vamos a ver porque a Excel es que hay que decirle qué tipo de prueba tiene que hacer. Pero utilizando este criterio, con el nivel, comparando el p-valor que me va a dar con el nivel de significancia. Esto, si alguien quiere tener algún tipo o cómo relacionarlo, generalmente cuando usábamos los estadísticos, cuando el valor que nosotros calculábamos era mayor al estadístico, había significancia, ¿verdad? Acá es al revés. Cuando el p-valor es mayor, no hay significancia, y cuando es menor, sí hay significancia. Con esa relación quizás les pueda ayudar a algunos poder recordar cómo interpretar el p-valor. ¿Por qué? Porque esta interpretación que tenemos acá, esto de acá, miren, que les estoy señalando, esta interpretación va a ser la misma en todos los ejercicios que utilicemos el p-valor.
Muy bien, ahora ven, esa prueba, ojo, esa prueba de F que se les está indicando es solo para muestras independientes. Para muestras dependientes no es necesario. De una vez, no sé si hay alguna duda con lo que acabamos de explicar para entrar a ver los ejercicios. Licenciado, perdón, ¿podría repetir lo último que comentó, por favor? Lo último que comenté fue sobre que esta interpretación del p-valor es la misma interpretación para todas las pruebas en donde yo obtenga ese dato. No sé si a eso te referís. Sí, licenciado, y me había mencionado que solo se realiza para pruebas independientes o algo parecido, pero no... Así, esto es lo que está acá, mira. Si una prueba, es lo que lees acá, si es una prueba independiente, realizar la prueba de F para varianzas de dos muestras. Si es una prueba independiente, o sea, para muestras independientes. Si es una prueba, como dice acá, para muestras dependientes, no hay que hacerle prueba de F. O sea, la prueba de F de igualdad de varianzas lo haces únicamente para muestras independientes, para muestras dependientes no. Eso era lo que había mencionado, no sé si con eso está bien. Correcto, licenciado, eso era. Gracias. ¿Ven? Ahora vamos a hacer el ejercicio, si no hubiera ningún otro... Yo solo, disculpe, si se rechaza la hipótesis nula, ¿es una prueba de qué tipo? Disculpe. Si se rechaza la hipótesis nula, se hace una prueba para varianzas desiguales. Y si no se rechaza la hipótesis nula, se hace una prueba de hipótesis para igualdad de varianzas o varianzas iguales. Gracias. Una pregunta, ¿p-valor puede ser menor o igual también? No, bueno, sí, fíjate que se puede dar. Por eso es que acá tenés esto, mira. Cuando sea mayor o igual al nivel de significancia, pues no hay significancia. Cuando es menor, pues hay significancia. Sí, se puede dar que tu p-valor sea 0.05 y es igual al 0.05, que es el nivel de significancia que estás usando. Sí es posible que se dé eso. Ok, gracias. Muy bien. ¿Alguna otra duda? No. Muy bien, miren pues, dice, prueba de hipótesis para medias independientes. Acá de una vez les están diciendo que es independiente, pero ustedes tienen que saber cuándo es dependiente o cuándo es independiente. Y eso hay que saberlo interpretar en función del contexto que yo tengo. Por eso es que acá dice, Connie Rodríguez, la decana de estudiantes en el Mill State College, se pregunta cuál será la distribución de calificaciones en la escuela. Ha oído quejas de que el promedio general en la escuela de administración está cerca de 0.25 más bajo que las universidades de arte y ciencias. Un muestreo aleatorio rápido produjo los siguientes promedios, y tenemos ahí los promedios, ¿no? ¿Indican estos datos que existe una base para las quejas? Establezca y pruebe las hipótesis adecuadas para un alfa igual a 0.02. Entonces, por favor, un par de minutos y me plantean ustedes las hipótesis. Las hipótesis acá se plantean exactamente igual que la anterior, solo que ahora vamos a tener media 1 y media 2. Y por favor, tomen esta como media 1 y tomen esta como media 2. Y me dicen, por favor. Un par de minutos para que ahí planteen ustedes las hipótesis.
¿Qué hipótesis plantearon? ¿Alguien planteó ya algunas hipótesis? Lean el enunciado y plantean todas las hipótesis. Bueno, las dos hipótesis, no todas. ¿Alguien que me quiera plantear sus hipótesis aunque no estén bien? La nula sería M1 mayor o igual que M2 y la ¿qué sería? Alternativa. Alternativa sería M1 menor que M2. Ok. Esto es lo que estás planteando, ¿verdad? La M1 sería menor que la M2. Sí. Sí. Esas son las hipótesis. ¿Alguien tiene unas hipótesis diferentes o que diga que sí, es igual las colocar? Yo considero que es al revés, Lex. ¿Así? ¿Por qué? La hipótesis nula sería M1 es menor a M2 y la hipótesis alterna M1 es mayor o igual a M2. No puede ser maestro, no puedes colocar la igualdad en la hipótesis alternativa. Recordate que la igualdad solo va en la hipótesis nula. En todo caso, podría, digamos, tu planteamiento podría ser este, que la hipótesis nula sea igual a la M1 es menor, habías dicho, ¿verdad? O igual. Sería menor o igual a M2. Y la hipótesis alternativa podría ser que la M1 sea mayor a la M2. Así podrían ser el planteamiento de tus hipótesis. Pero no puedes agregarle la igualdad a la hipótesis alternativa. Eso no es correcto. La igualdad siempre va en la hipótesis nula. No sé si el compañero queda claro esa parte. Sí, queda claro. Muy bien. Aquí hay dos alternativas. Alguien dice, la primera es que M1 es mayor o igual a M2 y la hipótesis alternativa M1 es menor a M2. Y tenemos la otra opción que el compañero planteó, que la hipótesis nula es que la M1 es menor o igual a M2 y la hipótesis alternativa es que la M1 es mayor a M2. Muy bien. ¿Quién apoya a cuál y por qué? La número 2, porque si a ella le están dando el dato que es 0.25 más bajo, entonces ella se preguntará, bueno, ya me dieron un dato, entonces yo quiero averiguar la contrapartida, que en este caso sería mayor a 0.25. Entonces, por eso es de que la nula sería menor a M2, porque No, la pero que queremos averiguar no es porque ella...
Si me permitís, no es porque a ella le interese probar lo contrario. Porque si te das cuenta, mira cuál es la duda. Y dice, indican estos datos que existe una base para las quejas. Ya hice la pregunta. O sea, está como queriendo confirmar si existe base para esa queja. ¿Y cuál es la queja? 0.25 más bajo. Ajá. No sé si me explico. Tu lógica no es mala, porque puede que quieras probar lo contrario, pero no necesariamente siempre vas a querer probar lo contrario. Si te dicen... Dependiendo, porque si me dan una base, sí. O sea, no puedo probar algo que tal vez no sea cierto. Entonces, al final es el punto de vista del estadístico, pienso yo. ¿O no? Por eso te digo, pero ¿y qué es lo que te está diciendo? Es que sí, de hecho, ese es tu punto de vista o el punto de vista de la persona que lo haga. Definitivamente. Pero acá, ¿qué te están diciendo en la pregunta? ¿Indican que estos datos que existe una base para las quejas? Porque si nos vamos a la discusión de que yo quiero probar esto, yo quiero probar lo otro, no, yo prefiero, todo va a ser correcto. Pero nos tenemos que enfocar en lo que el planteamiento a mí me está dando. No sé si me explico con esa parte. Sí, correcto. Gracias. Entonces, eso es lo que tenemos que ir viendo, ir aclarando. ¿Qué es lo que a mí me interesa, ok? Pero ¿qué es lo que se está queriendo probar acá? Entonces, si ustedes se dan cuenta, en esta parte ya se está preguntando o se está solicitando que se haga la averiguación de lo que ahí se tiene, de la queja, ¿verdad? Y la queja ya está bien definida. Entonces, esa parte la tendríamos nosotros que ir analizando. Entonces, las hipótesis que nos conviene probar es precisamente la primera que le plantearon. Que no está mal el concepto de lo que los compañeros están diciendo, por favor, porque tienes razón. Al final, si a mí me interesa probar otra cosa, voy a probar otra cosa, pues. Sí, eso está más que claro. Pero acá en el enunciado sí se está queriendo probar lo que a mí me están indicando. Y lo que me están indicando es precisamente que, en este caso, el promedio general de la Escuela de Administración está cerca de 0.25, más bajo que en las universidades de arte y ciencias. Entonces nos enfocaríamos en la primera hipótesis que se planteó, que sería esta. ¿Dudas con esa parte? Sí. Bien, es importante que tengamos bien claros los criterios. Pregunten, por favor, porque en función de eso es que estaríamos trabajando. Si tuvieran alguna duda, por supuesto. Sí, a mí no me queda muy claro esa parte de por qué es M1 es mayor o igual a M2. Si lo que se quiere comprobar, la hipótesis que está diciendo aquí es que la administración está cerca, o sea, menor o igual a las universidades de artes y ciencias. No entendí esa parte. Mira, lo que se quiere probar es esto, ¿sí? Se ha oído quejas de que el promedio general en la escuela de administración, que es M1, está de cerca de 0.25, más bajo que en las universidades de artes y ciencias. Tenemos M1 administración y M2 artes y ciencias. Entonces lo que queremos ver es que el valor del promedio de administración es más bajo que el de universidades de artes y ciencias. Perdón, Lex, sí, entendí la redacción ahí. Sí. Muy bien. Lex, yo tengo una pregunta. Adelante. Y como el problema nos está planteando de que se quiere saber si es 0.25 más bajo, ¿no sería M1 es mayor o igual a M2 menos 0.25? No, porque no podés hacerlo así, porque es el 0.25 más bajo que artes y ciencias, o sea, que la otra universidad. No podés sumar una cosa, digamos, una población con otra población y compararlo con 0.25, porque el 0.25 es más bajo, pero ¿de qué base?
por eso de M2, porque M2 es artes y ciencias, ¿no? Ajá, por eso. Sobre es eso más está bajo. haciendo la comparación. Pero estás haciendo la comparación entre administración y artes y ciencia. ¿Cuál es tu planteamiento para escribirlo acá? M1 es mayor o igual a M2 menos punto 25. ¿Es mayor o igual A a M2 menos punto 25. menos 0.25? Sí. ¿Y cómo le harías ahí para incluir el punto 25 en la hipótesis? Es decir, yo sacaría el promedio de las notas de artes y ciencias y a eso le resto punto 25. Porque si no coloco el menos punto 25, yo pienso de que estaría solamente verificando si las notas de administración son menores a las de ciencias, de artes y ciencias. Y no estoy comprobando si son punto 25 menores. Lo que pasa es que solo se está haciendo lo primero que estás indicando, comparando si es menor o es mayor. Ya si querés comparar que estos punto 25 que se está mencionando acá de administración, entonces ya tendrías que hacerlo con un valor o una prueba de hipótesis aparte, no en la misma prueba. No sé si me explico. Sí, yo creo que sí. O sea, al final tenés razón con el hecho de que, ¿y el punto 25 dónde queda? Si la estadística solo me está diciendo si son mayores o menores. Ah, bueno, pues entonces primero probemos si son menores, y si son menores, entonces ahora veamos y podemos hacer, ya ahí ya te vas a hacer una prueba de hipótesis de una población nada más. Entonces ya venís y sacás el promedio, como lo estás diciendo, de artes y ciencias, y a eso le restás esa, y ya entonces ese promedio lo comparás con el otro, pero serían dos eventos diferentes. Si querés ser más preciso con esta parte. Okay. Tu planteamiento tiene lógica. Lo que no podés hacer es esto, mira, en una hipótesis, en una misma hipótesis, hacer esta parte. Porque entonces no cobraría sentido cómo vas a hacer la comparación. Porque de todos modos, recordate que la estadística solo te va a dar un aproximado de diferencia, o te va a decir sí o no, pero en rangos. No te va a decir exactamente que es menor a punto 25. ¿Me explico? ¿Sí? Sí. Por eso es que acá nos estamos enfocando en el tema de de ver si eso es menor o es mayor, según el planteamiento que me están haciendo. Entonces, según ese planteamiento, mi hipótesis correcta es esta: M1 es mayor o menor, es mayor o igual a M2, y la hipótesis alternativa es que M1 es menor a M2. Miren, es bueno que salgan todas estas preguntas que ustedes están haciendo y todas las observaciones, porque así es como dejamos claro cómo es que debemos de venir a interpretar y plantear las hipótesis, porque de este planteamiento de hipótesis va a depender todo lo demás que yo quiera realizar. ¿Alguien tiene alguna otra duda o algún comentario con respecto al planteamiento de las hipótesis? Si le entendí bien, lo que se va a comparar es solo si es cierto que son menores los promedios, o se va a hacer algo a futuro para ver si es cierto que eso es punto 25. No, únicamente aquí únicamente me interesa saber si es cierto que son más bajos o no, nada más. Ya, si está cerca de 25 o no, ya es otro tratamiento estadístico el que hay que hacer, como les estaba explicando, para corroborar si ese valor está cercano o no, y ahí ya podríamos hacer una prueba múltiple de medias, por ejemplo. Pero eso ya es otro tratamiento, otro valor. Ahorita solo estamos en el tema de comparar si son o no, si esa aseveración que se está planteando es cierta o no es cierta, que sea más bajo. Ahora que esté cerca del 0.25 exactamente, sí se puede hacer. De hecho, hay formas estadísticas de hacerlo, pero es otra forma de poder verificar ese 0.25. ¿Me explico? Sí, aquí solo me interesa saber si es más bajo o no, que es lo que la estadística me permite.
Ya si me preguntan a mí el planteamiento que el compañero hizo, perfectamente se puede hacer, sacar la media, hacer la prueba y ya sin ningún problema puedo verificar si está cerca de 0.25 o si ese 0.25 es significativo o no significativo para declarar diferencia, por ejemplo. Pero es otro tema. ¿Sí? No sé si hay alguna otra duda. No. Bueno, entonces, ¿a qué vamos a llegar con Excel? Es a hacer esto, miren, precisamente, que es lo que me interesa que el día de hoy pues veamos y que nos quede bastante claro. Tenemos la prueba de hipótesis usando Excel. Aquí tenemos los valores. Ahora bien, algo muy interesante, miren, cuando las pruebas son independientes, no necesariamente deben de tener a su par. ¿Qué decir? Aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11 datos. Y aquí tenemos 13 datos. Entonces, no, en cambio, en pruebas dependientes, si aquí tengo 11 datos, a la parte tengo que tener 11 datos. Si aquí tengo 13 datos, a la parte tengo que tener 13 datos. Esa es otra forma de poder verificar, pero no necesariamente. O sea, en el caso de independientes, como pueden ser iguales, pueden ser diferentes el tamaño de la muestra. Entonces, acá dice prueba de hipótesis usando Excel. Vamos a ver las hipótesis. Miren, aquí las tenemos. El promedio general de la escuela de administración es mayor o igual que el de las universidades de arte y ciencias, que es la nula. Y la hipótesis alterna o alternativa es que el promedio general en la escuela de administración es más bajo que en las universidades de artes y ciencias. Si se dan cuenta, acá nosotros nos estamos limitando solo a ver que sea más bajo o no, que es la queja. Ya el valor, repito, de 0.25 ya es un extra y se le puede dar otro tratamiento como lo habíamos platicado. Pero ahorita solo me interesa saber si es mayor o es menor, nada más. Y fíjense que eso da la parte de las hipótesis. Por eso les decía, si yo quiero saber cuál es mejor o si eso se cumple, tendría que ser una prueba múltiple de medias, porque eso sí me ve diferencia de medias. En cambio acá no. Eso, lo que nosotros estamos viendo es esta parte. Entonces, como sabemos que esto es para pruebas independientes, primero vamos a verificar esta tabla. A mí me la da Excel. Ya les voy a explicar cómo. Y Excel me hace mi prueba de F para varianzas de 2 muestras. Ahora bien, si ustedes se recuerdan, ¿cuál era la hipótesis nula de varianzas? ¿Ya les recuerdan? ¿Cuáles eran las hipótesis para ver la prueba de varianzas de 2 muestras? En la nula sería todas las varianzas son iguales. Exactamente. Serían que las varianzas son iguales. Y la alternativa. Al menos 2 varianzas son distintas. Muy bien. Al menos 2 varianzas son distintas, ¿sí? Entonces, veamos acá, miren. ¿Qué valor tengo que ver yo? Es este valor, ¿ven? Este es el p-valor que les estaba indicando. Y aquí la prueba que hace de una cola. Entonces, es el p-valor que yo tengo que venir y someter a mi nivel de significancia. ¿Con qué nivel de significancia me dijeron que trabajar acá? Con el 0.02. Entonces, díganme ustedes. ¿0.113290.966 es mayor o es menor a 0.02? Es mayor. Es mayor. Entonces, si es mayor, quiere decir ¿qué? ¿Qué quiere decir? Considerando las hipótesis. ¿Hay significancia o no hay significancia? No hay. No hay significancia. No se rechaza la hipótesis nula. Y si no hay significancia, No se rechaza la hipótesis nula. muy bien. Y si no se rechaza la hipótesis nula, ¿tu conclusión es qué? ¿Las varianzas qué?
Dime, tú que estás respondiendo. Son iguales. Y Exactamente. debemos de realizar una prueba de hipótesis de varianzas. Iguales. Exactamente, ¿sí? Y por eso es que acá, si se dan cuenta, se hizo la prueba de hipótesis, la prueba de T para dos muestras suponiendo varianzas iguales. Precisamente por eso, porque en mi prueba de F para varianzas de dos muestras, a mí me está saliendo que el p-valor es mayor al nivel de significancia, que no hay significancia, no se rechaza la hipótesis nula, concluyo que las varianzas son iguales y por lo tanto yo recomiendo hacer una prueba de T para dos muestras suponiendo varianzas iguales. ¿Me explico? ¿Alguna duda? Ok, esto se hace y para eso se hacen estas hipótesis. Ahora que ya hice la prueba de T para dos muestras suponiendo varianzas iguales, entonces, ¿qué tengo que hacer? Me voy a ir, me da la prueba, me da estos valores y, ojo, según estas hipótesis que yo tengo acá planteadas, díganme ustedes, ¿esto se hace una prueba bilateral o una prueba unilateral? Unilateral. ¿Qué tipo de unilateral es? Hacia la izquierda. A la izquierda. Unilateral izquierda, muy bien. Pero como aquí solo me interesa saber si es unilateral o bilateral, ya vimos que es unilateral, entonces acá en la prueba de T para dos muestras suponiendo varianzas iguales, voy a buscar el p-valor de una cola, acá, para poder ver o hacer mi análisis. Si esto hubiera sido una igualdad y una desigualdad hubiera sido de dos colas, entonces hubiera utilizado este de acá, miren. La prueba para dos colas. Pero como no, solo estamos viendo que es de una cola, entonces así es como lo tenemos planteado. Ahora, ¿en qué nivel de significancia estamos utilizando, habíamos dicho? 5%. No. 0,2. 0.02. 0.02. Ahora díganme ustedes, este valor que tenemos acá, ahora en estas hipótesis, esto que tenemos o este valor es para ver si rechazamos o no rechazamos estas hipótesis. Estas, ¿verdad? Entonces díganme ustedes, este valor que tenemos acá es mayor o menor a 0.02. Es mayor, Lick. ¿Mayor? ¿Alguien dice lo contrario? Revisen. ¿Alguien puede confirmar lo que el compañero dijo? O denegar, no sé. Pregunto nuevamente, ¿ese valor es mayor o es menor al nivel de significancia usado? ¿Por qué no me dices mayor, menor? ¿O no me escuchan? Por inspección sí se mira que es mayor, Lick. Ajá. No, si no estoy mal, es menor por Sí, es negativo. ajá, esos 6, ese último 6, si no estoy mal, son los ceros que van antes del 1. Exactamente. Negativo. Tengamos mucho cuidado con eso. Recordemos que Excel, como este valor está, este número es tan pequeño que lo expresa en notación científica. Y tengamos cuidado con eso. Esto dice, aquí lo tenemos como 1.0623.5, ¿verdad? Y como ahí dice e a la menos 0.6, esto es lo mismo a decir por 10 a la menos 6.
Si yo traslado ese valor allá a un valor que sea más manejable por 1, esto es igual a decir 0.00000106235. ¿Sí? ¿Por qué tengo acá 5 antes? Porque obviamente el punto lo estoy corriendo acá. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y es 1.06235 por 10 a la menos 6. Eso lo vieron ustedes en pregrado, me imagino. Entonces, este valor que está acá y por ese E-06 que tenemos acá, repito, es menor o es mayor al nivel de significancia. Pregunto ahora nuevamente. Menor, ¿verdad? ¿Sí? Menor. ¿Me explico? ¿Alguna duda con esto? También tengamos cuidado porque aquí me puede aparecer E más o E más 0,6. Si fuera más, entonces es un valor muy grande, no es un valor muy pequeño. Ese signo me indica si es un valor menor o es un valor mayor. ¿Dudas? Muy bien. Ahora, ¿qué sigue teniendo esto? Como ya sabemos que la prueba o el p-valor en este caso es menor al nivel de significancia, ¿alguien me puede decir, por favor, colaboren porque lo veo muy apagados? ¿Cuál sería la conclusión? ¿O qué debo de concluir o en dónde me sirve? ¿Para qué me sirve? ¿No? Ok. Para confirmar o rechazar la hipótesis. Estas hipótesis, ¿verdad? Estas de acá. Estas no, porque estas me sirvieron para la prueba de F. Entonces, en base a esto, y considerando exactamente el mismo criterio del p-valor que ya habíamos visto, díganme ustedes, si es menor al nivel de significancia, ¿qué concluye? Utilizando este criterio que tenemos acá. Que no se cumple la hipótesis. ¿Perdón? Que se rechaza la hipótesis porque... Hay significancia, muy bien. ¿Se rechaza qué hipótesis? La hipótesis de que... por las quejas emitidas. No, se rechaza la hipótesis nula. Sí. Y no se rechaza la hipótesis alternativa. Por lo tanto, ¿cuál sería la conclusión? Lo que tenemos ahí marcado en amarillo. Con un 98% de confianza, se concluye que las quejas emitidas son ciertas, ya que la media de la Escuela de Administración es más bajo que la media de las universidades de Artes y Ciencias. Ahora bien, repito, si está cercano o no al 0.25, eso es otra cosa. Aquí lo que estamos haciendo es concluyendo que efectivamente, según la estadística, es menor. ¿Me explico? ¿Y por qué 98% de confianza? Porque se está utilizando un 2% de significancia. Y la confianza y la significancia sí van amarradas, ¿verdad? Tienen que sumar 100 ambas.
¿Dudas? ¿No? Perfecto. Después lo vamos a hacer en Excel. Vamos ahora a ver, ese es un ejercicio que ustedes pueden hacer. Ahora vamos a ver esta parte, prueba de hipótesis usando Excel, pero en este caso para medias dependientes. Indica, Jeff Richardson, el encargado de recepción de un distribuidor de productos químicos, se enfrenta con el problema continuo de recibir tubos de ensayo, platos Petri y matraces rotos. Jeff determinó algunas precauciones adicionales de empaques que se pueden tomar para prevenir la rotura de las piezas y ha pedido al director de adquisiciones que informe a los proveedores de las nuevas medidas. En la tabla se dan los datos para 8 proveedores en términos del número promedio de piezas rotas por envío. Indican los datos para un alfa del 0.05 que las nuevas medidas han disminuido el número promedio de piezas rotas. Y ojo, acá siempre vamos a tener el antes como media 1 y el después como media 2, por favor. ¿Sí? Y vamos a tener el después como media 2. Entonces tenemos media 1 y media 2. En base a eso, por favor analicen bien, lean bien para plantear sus hipótesis. Para minutos ahí me dicen cuáles son las hipótesis que piensan plantear. Pero analícenlo y háganlo, por favor, y respondan. ¿Alguien tiene idea de cuáles son las hipótesis? M1 es mayor o igual a M2 y M2 es menor que M1. Ok, hipótesis nula. M1 mayor o igual M2. La hipótesis alternativa. M2 menor que M1. Ah, ojo. M1 debe de ir en el mismo lado. Y M2 en el mismo lado. M1 mayor que M2 sería entonces. Perdón. Pero arriba me dijiste que M1 era mayor o igual. Sí, habría que cambiarlo. Volvamos a plantear. La hipótesis nula, dijiste que era M1.
Mayor o igual que M2. Mayor o igual. Sí, así lo había visto. Ajá. ¿Y la hipótesis alternativa? M1 es menor o igual a M2. Repetiría la nula como M1 menor o igual a M2 y la alternativa como M1 mayor que M2. Ok. Vamos a hacer lo que que el compañero acaba de mencionar ahorita. M1, ¿me dijiste? Menor o igual a M2 Ajá. La y alternativa M2 M1 mayor mayor que M2. que Perdón. M2. ¿Ok? Ujú. ¿Alguien tiene algo diferente? Recordemos, y por eso tengamos mucho cuidado y antes de que plantearan las hipótesis les puse cuál era M1 y cuál era M2. Porque dice acá, dice, Jeff determinó algunas precauciones adicionales de empaque que se pueden tomar para prevenir la ruptura de las piezas y ha pedido al director de adquisiciones que informe a los proveedores de las nuevas medidas. En la tabla se dan los datos de 8 proveedores en términos del número promedio de piezas rotas por envío. Indican los datos para un alfa del 0.05 que las nuevas medidas han disminuido el número promedio de piezas rotas. O sea, si las nuevas medidas han disminuido el número promedio de piezas rotas, uno espera que exista un mayor número de piezas rotas antes que después. Y por eso el planteamiento que tienen acá es correcto, ¿eh? La M1 sería mayor a la M2. Por eso no nos dejemos llevar solo porque aquí dice disminuido, sino que tengamos bien en cuenta cuál es M1 y cuál es M2 o en qué posición se encuentra. Entonces, así es como están correctas las hipótesis. Aquí los tenemos, ¿ven? Hipótesis nula, la media 1 es menor o igual a la media 2 y las nuevas medidas no han disminuido el número promedio de piezas rotas, por las que la media de piezas rotas deben, después de aplicar las precauciones adicionales de empaque, son mayores o iguales. Y la hipótesis alternativa es que las nuevas medidas han disminuido el número de promedio de piezas rotas, por lo que las medidas de piezas rotas después de aplicar las precauciones adicionales de empaque son menores. Y ahí tenemos los valores. Acá, si se dan cuenta, nosotros no utilizamos o no le hacemos la prueba de F para igualdad de varianzas. Solo nos enfocamos específicamente en la prueba, como lo tenemos acá, vean, la prueba de T para medias de dos muestras emparejadas. Entonces, ¿esto es de una cola o es de dos colas? ¿Es bilateral o es unilateral? Bilateral. Es unilateral. Entonces utilizamos el valor, miren, que tenemos acá, pero es el p-valor. ¿Sí? ¿Qué nivel de significancia nos están diciendo que utilicemos? El 0.05. Díganme ustedes, 0.0 o el valor que tenemos ahí, ¿es mayor o es menor al nivel de significancia? ¿Es menor? Menor. Es menor, ¿verdad? Muy bien, si es menor, Se rechaza la hipótesis nula. es menor hay significancia, se rechaza la hipótesis nula y no se rechaza la alternativa. ¿Cuál es la conclusión entonces? Que las nuevas medidas han disminuido el número promedio de piezas rotas. Exactamente. Conclusión, con un 95% de confianza se concluye que después de aplicar las precauciones adicionales de empaque ha disminuido el número promedio de piezas rotas. ¿Estamos? ¿Sí? ¿Dudas? Bueno, pues entonces ahora hagámoslo en Excel. Si no hay dudas. Hay un ejercicio para que lo puedan hacer. Entonces vamos a abrir acá, ya está un Excel con los valores. Pero vamos a utilizar este Excel.
Vamos a tomar los valores acá. Por favor, copien esos valores ustedes para irlos haciendo juntos. Copien. Pichita, solo almorzamos y nos vamos. ¡Pichito! Mi amor, esa carita, esa carita, ese dedo señalador, ah, ¿qué otro? Ah, de hecho, de 8. ¿Y cuál es? ¿Ya lo tienen? Bien. Ya, pues, perfecto. Mira, pues. Primero lo que hay que hacer es irse a datos y en datos ver si tienen análisis de datos. Todos tienen esa herramienta, ¿verdad? Ya lo habíamos configurado. Muy bien, entonces le doy clic y entro. Y acá voy a buscar precisamente la prueba de F para varianzas de 2 muestras. ¿Por qué? Porque estamos hablando de que son 2 muestras independientes. Muy bien, vamos bien todos. Le damos a aceptar. Acá les van a aparecer a ustedes, no les van a aparecer datos. Los voy a borrar. Y ojo, algo que tienen que tener bien claro y mucho cuidado porque ya pasó en la otra sección. Tenemos que marcar rótulos y cuando nos vamos al rango para la variable 1, que le doy clic para ingresar, tengo que ingresar la primera fila porque ese es el rótulo. Si me voy con la segunda, también la primera fila porque ese es el rótulo. Y ahí ya tengo ingresados los rangos de la variable. Luego acá me está pidiendo un alfa, ya hemos dicho que era un alfa de 0.02. Y el rango de salida es donde yo quiero que me coloque los valores. Los voy a colocar acá, por ejemplo, en esta parte de acá, en cualquier punto. Como lo pueden hacer, rango de salida puede ser en una hoja nueva, puede ser en un libro nuevo. Y le doy a aceptar. Y ahí ya me está dando a mí la prueba de F que yo necesito. Pero ¿cuál es mi hipótesis nula? Habíamos dicho acá. La hipótesis nula es que la media 1 ¿qué era la media 1? Si se recuerdan ustedes de lo que... Mayor o igual a la media 2. Mayor o igual, ¿verdad? Puedo agregar eso. La media 1 es mayor o igual a la media 2. Entiendo por qué cambio de... Y
mi hipótesis alternativa, habíamos dicho que la media 1 era menor a la media 2. Esas son mis hipótesis. Obviamente estoy hablando de las hipótesis del planteamiento, pero las hipótesis para la prueba de varianzas, habíamos indicado que era la hipótesis nula, que las varianzas son iguales, y la alternativa es que al menos dos varianzas son diferentes. Aquí tenemos el p-valor, miren, 0.113290,966, y tal como lo habíamos indicado anteriormente, esto es mayor al nivel de significancia. Si es mayor al nivel de significancia, no hay significancia, no se rechaza la hipótesis nula. Por lo tanto, lo que nosotros proponemos es una prueba de F para varianzas iguales. Entonces, concluyendo esto, me voy nuevamente a datos. En datos, análisis de datos. Y en análisis de datos me voy a ir a buscar acá abajo lo que es la prueba de T para medias de dos muestras, suponiendo varianzas iguales, como lo tengo acá. Le doy a aceptar. Aquí me va a pedir nuevamente datos, entonces voy a borrar los datos de acá. Se lo vamos a hacer administración. Tengan cuidado, marquen. Si le ponen rótulos acá, tienen que marcar todo del primero. Vamos el segundo acá. Acá no colocamos nada. Estamos hablando de un alfa del 0.02. Y mi rango de salida se lo voy a colocar aquí abajo, que es donde quiero que me dé el valor. Y le doy a aceptar. Y ahí, si se pueden dar cuenta, me da el p-valor, que es el que yo necesito utilizar para poder hacer todo mi análisis que ya se les explicó. Como el p-valor acá es menor al nivel de significancia utilizado, hay significancia. Si hay significancia, se rechaza la hipótesis nula, no se rechaza la alternativa, y se concluye que efectivamente el promedio de la Escuela de Administración es menor al promedio de Artes y Ciencias. ¿Dudas? Licenciado, ¿será que puede volver a repetir la prueba de T? Sí. La prueba de T. Ajá, en el Bien. Te vas acá en datos, te vas a análisis de datos, y acá buscas la prueba de T para dos muestras suponiendo varianzas iguales. ¿Por qué? Es para varianzas iguales, porque fue lo que concluimos en la prueba de F para varianzas, porque estas medias son independientes, ¿verdad? Entonces, le das clic acá, le das a aceptar, y acá tendrás que introducir los valores. Vamos a quitarlos. Vamos acá, vamos a introducir todos estos valores. El rango de la variable 2, tengamos cuidado cuál ponemos como variable 1 y 2. El alfa es 0.02. El rango de salida, pues lo voy a colocar por acá en otro lado, acá abajo. Y le doy a aceptar. No sé si ahí vamos bien o... Sí, licenciado, gracias. Le das a aceptar y acá te dan nuevamente los valores. Y este sería el valor. ¿Alguna otra duda? Y si de casualidad se le olvidó poner el alfa o algo así, ¿cómo puede? Tendrías que regresar.
te vas a datos, en datos, análisis de datos, buscar nuevamente la prueba, y ahí te va a aparecer otra vez lo que ya metiste. Si no colocaste el alfa, pues se lo vuelves te lo colocaste y le das aceptar. Gracias. Muy bien. ¿Alguna otra duda? Muy bien, bueno, ahora veamos entonces, hagamos para pruebas, como lo teníamos acá, dependientes. Ahí tenemos los valores. Copien esos valores, por favor. Muy bien. Vamos entonces. Acá es sencillo porque acá directamente no tenemos que hacer una prueba de F. Sino que nos vamos a análisis de datos y buscamos acá abajo la prueba de T para medias de dos muestras emparejadas. Le damos a aceptar. Voy a borrar los datos acá para que los introduzcamos nuevamente. Busco un dato, el antes es la variable 1, el después es la 2. Habíamos hablado de un alfa en 0.05 y mi rango de salida, pues quiero que lo coloque acá y le doy a aceptar. Simple. Recordemos, me voy a traer acá las hipótesis, que son diferentes. Habíamos dicho que la hipótesis nula, la M1 era menor o igual, ¿verdad? ¿Cuál yo? Sí, menor o igual. Gracias. Y habíamos dicho que la M1 era mayor. Esas eran nuestras hipótesis. Entonces, como esta es una prueba unilateral o bilateral. Unilateral. Muy bien. Unilateral derecho. Entonces, utilizo este valor que teníamos. Y como mi nivel de significancia es 0.05, se dan cuenta que 0.05 o 0.03 del p-valor ¿es mayor o es menor a mi nivel de significancia? ¿Es menor? Muy bien, si es menor, entonces la conclusión es que ¿hay significancia o no hay significancia?
tal como lo tenemos acá. ¿Sí? Solo para que lo veamos. Entonces, si hay significancia, ¿qué quiere decir que si hay significancia según la conclusión? Que se rechaza la hipótesis nula. Ajá. Si se rechaza la hipótesis nula, quiere decir entonces ¿qué? ¿Cuál sería la conclusión? ¿Sirvieron o no sirvieron las medidas que hicieron o que propusieron? ¿Funcionaron o no funcionaron? Sí funciona. Muy bien. Y esa sería la conclusión. Nada más. Así es como se trabaja esta parte. ¿Alguna duda? ¿No? Bueno. Si no hay dudas, entonces vamos a dar ahí unos 10, 15 minutos. A las 12 regresamos para continuar con el último tema. Gracias, Lick. Gracias, Lick. Claro, Gracias, Lick.